Real con Gonzalo Oliveros. Debí tirar más fotos, por supuesto, el disco se llama exactamente igual. Ayer se anunció que el señor Benito Sánchez, más conocido como Bad Bunny, se iba a presentar en el Supertazón. Hicieron el anuncio así, se tardaron la vida para poder hacer el anuncio, así, pero la vida, realmente se tardaron un montón en hacerlo. Ya saben ustedes que ese tipo de cosas se dan. Entonces, estaba el juego de Green Bay en contra de Dallas. Entonces, el juego de Green Bay contra Dallas estaba a todo lo que daba. Y entonces, mientras estaba el juego de Green Bay contra Dallas, pues se esperaba el anuncio de quién iba a ser. Pero ya se había filtrado. O sea, en realidad lo que termina sucediendo es que ya se había filtrado el anuncio, entonces era un poco más complicada la cosa. Y ahí muchos se quedaron esperando el anuncio final. Ya después, es que, miren, yo no soy tan fan del fútbol americano, ustedes lo saben. Y entonces, ver la manera en la cual se iba desarrollando era de llamar poderosamente la atención. No hay otra manera de decirlo, porque se tardaba el segundo cuarto, pero muchísimo se tardó. Se tardó la vida. Y bueno, ustedes sabrán que para alguien... Además estaba yo en un concierto de Iona Lee en la Ciudad de México. Ayer hubo muchos conciertos en Ciudad de México durante el fin de semana. Estuvo Camilo VII, por supuesto, los conciertos de Zoé, que quienes fueron dicen que estuvieron extraordinarios por la cantidad de parafernalia que se le implementó. Así que una cantidad enorme de cosas, ¿no? Pero hablando de ello, miren, así fue el anuncio que dieron. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Así, muy sencillo, pero muy puesto para que la gente estuviera muy expectante. Ya saben, va a estar el próximo 8 de febrero Bad Bunny, que sí es un hit. No solo Bad Bunny, sino que esté en el Supertazón. Recordemos que en toda esta gira de Debí Tirar Más Fotos no va a ser fechas en los Estados Unidos. Mucho tiene que ver con la situación que se está dando alrededor de Donald Trump. Vamos a ver entonces cómo maneja el caso, cómo lo maneja en esta situación. Bienvenidos a Real, mi nombre es Gonzalo Oliveros, ya saben, en radio-real.com, en Claro Música, en Tuning Radio, en Radio Garden, en los dispositivos Alexa, en todos esos lugares ustedes pueden estar con nosotros y me da mucho gusto. Ayer, ¿qué cosa? O sea, es lo único que les puedo decir. ¿Qué cosa el día de ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Jalisco? Miren, dicen los organizadores de esta gira que terminará en la Ciudad de México la próxima semana, que más o menos le han juntado 500,000 personas. Con todo respeto, el evento más deslucido de toda la gira se dio durante este fin de semana y la competencia se encuentra entre Jalisco y Sinaloa. En Jalisco, pues llegó, por supuesto, la señora Sheinbaum y comenzó la rebambaramba. ¿Por qué? Porque como siempre hacen en los estados en donde hay un gobernador de oposición, en el caso de Guanajuato, de Querétaro, de Nuevo León y por supuesto Jalisco no fue la excepción, llevan acarreados, llevan a simpatizantes de Morena que los llevan en camiones a que le griten consignas en contra al gobernador en turno, pero aquí fueron peores. Hay que decir, fíjense, es muy importante esto. Podemos venir de partidos políticos distintos, pero es muy importante que cuando estamos en el gobierno nos coordinemos, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. Y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación. No, nada de eso. Mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco. Bueno, quedamos en que sí iba a haber esas manifestaciones, mejor acabábamos el mitin, ¿verdad? La asamblea. Nada de eso. Hay que respetarnos entre todos, muy importante en el país. Bueno. Pues sí,
Pero los gritos continuaron, no solo en contra de Lemus, que se prolongaron durante la asamblea. Y yo quiero agradecerle al gobernador porque ha habido mucha coordinación. No, nada de eso, nada de eso. Mucha coordinación ha habido y yo se lo agradezco. Bueno, pues sí, pero también en contra de ella. O sea, hubo momentos ahí dentro de la asamblea de gente que se dedica al cultivo del maíz en contra de Claudia. Ahora te atiendo, compañera. Ahora te atiendo. Con gusto te atiendo terminando el evento. Y también el precio del maíz, también los atiendo ahorita en este momento. Termina. Vean ustedes, ahorita los atiendo. Y salió corriendo. Se tomó, miren, ustedes pueden ver las redes sociales en donde están todas las fotografías de la presidenta Sheinbaum con toda la plana mayor de Morena y con Clara Plante, por supuesto. Pues cómo no lo va a hacer si ahí estaba la gente de la Universidad de Guadalajara que les prestó la explanada para hacer el evento. Pero con pueblo van a haber pocas, escasas, y no es que ninguna. Ahí sí, algunos, uno que otro que se le apareció en el hotel, pero de ahí en fuera nada. Y por supuesto, los que estaban manifestándose afuera a partir de los desaparecidos jaliscienses, nada. Ahí tienen ustedes. Si fuera tu hijo, ¿tú qué harías? Claro que la plana mayor, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, dirán que el evento fue un completo éxito. Pues no, porque están por un lado los abucheos, no solo contra Pablo Lemus, sino contra la presidenta. Imagínense ustedes en qué lugar estamos para que ya ni siquiera puedan controlar a quienes entran a estos eventos que están totalmente coordinados y concentrados por Morena, y que entre gente que comience a gritarle a la presidenta. No fue el único lugar, Estuvo en Baja California y ahí también se le aparecieron pues manifestantes De la pobreza en nuestro país. Con Que por supuesto fichas de desaparecidos. Hasta que ninguna familia esté en pobreza. Pero es tan importante el número de familias que salieron de la pobreza. Ahí se escucha a la presidenta y enfrente gente con fichas de desaparecidos y no les hacía caso. De toda la historia de México, menos del 30%. En todos los lugares decía esto de que ya la pobreza había desaparecido, etcétera, etcétera. Pues es parte de la propaganda con la cual el gobierno continúa pues tratando de engrosarse. Solo que a veces la propaganda va un poco más atrás de la realidad. El evento en Sinaloa no pudo llevarse a cabo en Culiacán. No pudo llevarse a cabo en Culiacán por obvias razones. Está el estado en llamas. De nueva cuenta hubo el día de ayer manifestaciones, y más que manifestaciones, ataques y confrontaciones, enfrentamientos entre los mayos y los chapitos. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer en Culiacán? Se tuvo que mover a Mazatlán, Sinaloa, para decir que todo estaba muy bien. Quiero tocar un tema que me parece importante. Estamos apoyando al gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Viene cada 15 días el gabinete de seguridad, está aquí el secretario de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, apoyar ahí elementos de todas las corporaciones apoyando al pueblo de Sinaloa. Y vamos a seguir así. Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional, con inteligencia, investigación y judicialización y mucha coordinación de todas las fuerzas del orden y de las fiscalías. Y van a seguir teniendo todo ese apoyo. Siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa. Pero creo que es importante aquí en Sinaloa comentar algo. Hemos tenido en este año una relación con el gobierno de los Estados Unidos. Uno de los temas que nos plantearon fue la seguridad. Y siempre dijimos dos cosas. Sí, coordinación, sí, colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca
nos subordinamos. Pues qué bueno, Fíjense. qué bueno, porque ahorita vamos a repetir esto porque lo dijo en la mañanera del día de hoy. Se coordinan también y no se subordinan también más que al crimen organizado. Tan es así que no pueden hacer el evento en la capital del estado de Sinaloa, sino que se tienen que ir al centro turístico más cercano para ver si así pueden contener el riesgo de que pueda suceder algo en contra de la presidenta. No, bueno, pues está re bien. Les decía que hoy en la mañana hablaron sobre este acuerdo de seguridad entre México y los Estados Unidos en la mañanera. Así habló la presidenta. La visita de el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Lo recibimos aquí y después de varios meses de trabajo, pues tuvimos este acuerdo. Eso significa la creación de un grupo de trabajo de alto nivel, en este caso fueron los subsecretarios, en el caso de México, para que dé seguimiento a los distintos temas que planteamos en este entendimiento. Uno de ellos es el control del tráfico de armas ilegales. Ustedes saben que durante años Estados Unidos no aceptó que este era un problema. O hizo el operativo Rápido y Furioso con la anuencia de entonces Calderón, estaba el presidente Obama en Estados Unidos, para supuestamente poner chips en las armas de Estados Unidos y venderlas a México. A propósito, la venta. ¿Y qué fue lo que hicieron los grupos delictivos? Pues le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación, en este caso a pesar de que hubo agentes estadounidenses que fallecieron debido a este operativo. Ahora es una visión completamente distinta. Uno de los primeros puntos es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias o de las distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos para evitar que esas armas entren a México. Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a Estados Unidos. Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México. Y además, fortalecer la investigación y la comunicación. Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido. Sí, claro, porque si es Walmart, claro que van a perseguir a Walmart de donde se vendió esa arma, o si es de segunda mano, como son muchas de las armas que se tienen en México por parte de los Estados Unidos, también va a ser bien fácil encontrar cuál fue el particular que la vendió. Y esta historia de que siguen hablando de Rápido y Furioso y de Calderón, bien, qué bueno que persigan este tipo de cosas del pasado. Debieran de hacerlo también del presente, ¿no? El fin de semana se supo que a un político llamado o apodado La Borrega, diputado de Morena, ex presidente municipal allá en Tamaulipas, iba pasando a Texas y le dijeron: señor, échese para atrás, pásenos su visa, adiós, usted no puede entrar, que se llama La Borrega, adiós, bye bye, no puede entrar. Y ahí va en su camionetota machuchona, que esas de las que se supone que no usan, para atrás, no vaya a ser el diablo. Y sí, están muy preocupados, brutalmente preocupados por Rápido y Furioso y lo que sucedía con Calderón, porque tratar los temas de hoy, eso sí está un poco más complicado. Apenas el viernes, después de las revelaciones que tuvo el reportaje de Noticieros Televisa, N+, como quieran decirle ustedes, sobre los ingresos que tuvo Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, pues claro que habló y dijo que todo, absolutamente todo, eran ataques. Yo soy pues un político ya de vieja data y estoy acostumbrado a todas estas
a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega a su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo, dañar al movimiento. Por eso es que vemos la desesperación en la oposición, lleno de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el Pato Mayor le tira las escopetas. ¿Sí hay fuego amigo? Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a darles una especie de dictamen de todo esto. Le pregunta Sandra Aguilar, grupo AEI. Vean ustedes ahí, son ataques al movimiento. Y sí, si el movimiento continúa defendiendo a Dan Augusto López como lo ha hecho hasta el momento, queda muy claro qué tipo de contaminación y de podredumbre hay en dicho movimiento. Porque si bien decía a Dan Augusto López que eran ataques y que el Pato Mayor le tira las escopetas, y que quede muy claro que el Pato Mayor no es Andrés Manuel López Obrador. Apenas el viernes en la mañana me estaban diciendo que era ya conocido que Andrés Manuel López Obrador había salido de Palenque para reunirse en la Ciudad de México con una persona en una casa que existe en Coyoacán, en donde vive su hijo mayor. Y en esa casa, el señor López Obrador habría pedido varias cosas. Hoy en la mañana, Raimundo Riva Palacio extiende la información y dice que en esa reunión que tuvo López Obrador en la Ciudad de México, habría pedido la semana pasada que se pararan las investigaciones en contra de Dan Augusto López. Pues yo creo que no le hicieron mucho caso, porque apenas eso fue el martes y el jueves salió el reportaje de N+. Así que esa fue la respuesta. En ningún momento Dan Augusto López, en la conferencia de prensa que tuvo el viernes pasado, negó tener esos ingresos, solo que miren, escuchen ustedes al coordinador, al, como bien dice, exsecretario de Gobernación, que dice que sabe todo, pero no sabía que el que se sentaba al lado era el líder de la barredora. Usted reconoce que GH es una empresa que le depositó dinero a sus cuentas y que después fue encontrada por las autoridades como una empresa fantasma. Bueno, mire, primero yo le quiero comentar que es, por decirlo de manera elegante, temerario afirmar que una empresa es fantasma si no lo es, y le voy a aclarar. En relación a los ingresos de los ejercicios 2023 y 2024, los míos se encuentran debidamente declarados y el patrimonial, como ya expliqué, se desglosa de manera diferencia, pero hay coincidencia. Pregunté a mi contador esta mañana y me señala lo siguiente. En el tema de la empresa fantasma o de la supuesta empresa fantasma, la empresa en cuestión en 2016, mediante un proceso, el SAT determina la suspensión de los sellos de facturación, asimismo la inclusión en el listado del artículo 69B. De la misma forma, una vez presentado el procedimiento legal mediante juicio, se deja sin efecto la resolución antes mencionada mediante una sentencia favorable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2018. Se deja sin efecto y se restablece el uso del sello digital, por lo que se puede consultar en el listado de manera pública en la página del SAT, en el llamado listado de contribuyentes, con sentencia favorable, por lo que no hay ninguna determinación de empresa con operaciones inexistentes. Una vez más, Televisa. Le voy a parar antes de que ataque a Televisa. ¿Se dan cuenta que para ellos la ley fiscal sí es perfecta y entonces todo lo que hacen es bajo el auspicio de la ley y no hay problema? Pero que si es otro contribuyente, el que ustedes quieran, me viene a la mente uno cuyas siglas son RSP, ahí sí todo es ilegal, chueco, turbio, etcétera, etcétera. ¿Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio? ¿Por qué será? Y sus corifeos mienten. Posiblemente la empresa sí haya tenido algún contratiempo de tipo fiscal, pero claramente en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2018 se publica que ha superado esa situación. Aunado a esto, yo le diría
Ese es un tema que no corresponde al prestador de servicios en ningún caso, sea Adán Augusto López Hernández o sea cualquier otro prestador de servicio. En todo caso, será un problema de una empresa o de un particular con el servicio de administración tributaria. No es ningún delito, pues, si la situación que ustedes dolosamente señalan existiera. Perdón, cuanto- pero en la pieza también señala que esta empresa GH registró el mismo correo que usted y su hermano de nombre Melchor López. Le voy a explicar porque eso es otra particularidad u otro intento de manipulación. Yo tengo un contador del cual soy cliente desde hace más o menos 15, 16 años. Entiendo que mis hermanos contrataron en su momento al mismo contador. Ante el sistema de administración tributaria se registra, el contador registró mi correo particular, que es payambe39@hotmail, que es el que yo utilizo para mis actividades públicas y privadas. Pero todos, prestadores de servicios, empresarios, sociedad mercantil, todos proporcionan siempre un segundo o un tercer correo al servicio de administración tributaria. Y le voy a decir por qué. Porque el servicio de administración tributaria o las autoridades hacendarias operan a través de los buzones fiscales. Y con todo respeto le digo, pues que yo no puedo estar las 24 horas del día pendiente a ver qué recibo en mi correo. Por eso, al contador al que yo contrato que me preste el servicio de contable, proporciona su correo de manera adicional. ¿Pero usted recibió en sus cuentas dinero de GH? Es probable que sí lo haya recibido, ahí está en mi declaración patrimonial. No es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta ni de ninguna empresa o de ninguna persona física con operaciones lícitas en el país. Pero es que GH y Rabate habrían tenido contratos de parte suya, incluso sin licitación cuando usted fue gobernador. No miento, le pregunto con todo respeto. No tuvo ningún contrato durante el tiempo que yo fui gobernador de Tabasco, durante los 2 años y 9 meses que yo. Rabate es probable que haya tenido algún contrato, desconozco en este momento el detalle, pero yo se los presentaré. Pero no es un conflicto de interés, No. se lo pregunto con respeto, porque si Rabate recibió contratos cuando usted era gobernador y esos contratos eran con recursos públicos de Tabasco, y después Rabate, cuando usted aspira a ser candidato de su partido a la presidencia, le deposita sumas millonarias, ¿eso no es un conflicto de interés o no? No lo reconoce. No actúe de manera dolosa, como No le dijeron en el pregunto. reportaje de ayer. Yo le voy a decir, desde luego no hay ningún conflicto de intereses, suponiendo sin conceder que lo que usted dice, de que yo hubiese recibido alguna transferencia y que esta empresa muchos años antes haya recibido, no hay ningún conflicto de intereses. Efectivamente a mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros notarios, y ahí está el numeral de escrituras que lo acreditan. Entonces no es ningún delito. Yo no recibí transferencia. A mí me pagaron por servicios profesionales, personas físicas o personas morales, no tengo de qué avergonzarme, son ingresos que yo, son lícitos, forma parte de mi actividad profesional. Pero no es un conflicto de interés que usted les dé intereses. contratos y después reciba dinero por prestación de servicios. Mire usted, yo no otorgué ningún contrato a nadie de manera directa, esa no era la función. ¿A Rabate no otorgó? Permítame, esa no era la función del gobernador del estado, como yo no puedo saber hoy a quienes le entregaron el contrato de la compra de leche para los desayunos escolares, el contrato de la compra de lapiceros para llenar el formato. Yo lo único que digo, y voy a parar un momento, es, este señor no sabía nada. No sabía si efectivamente le estaban dando contratos a una empresa que curiosamente tenía al mismo contador y años después le dio dinero para su campaña presidencial. No sabía que tenía como su hermano y amigo a un tipo que era el líder del grupo criminal que estaba haciendo destrozos sociales, económicos y políticos en Tabasco. Hoy en la mañana salen nuevos indicios y reportes de cómo Hernán Bermúdez, a los que mataba porque no estaban de acuerdo con él, iba y aventaba los cuerpos a Chiapas. Pero Adán Augusto López no sabía absolutamente nada de nadie. Vuelvo a decirlo, cada vez que dice que no sabía, lo que está demostrando, olvídense si es cómplice o no, es que es un inepto.
En política no hay nada peor que un pendejo. Y lo que nos está diciendo Adán Augusto López es que es un pendejo. Y ahí lo tienen los de Morena, ustedes sabrán por qué, como su coordinador. Perdónenme, pero yo no me la creo. Sinceramente, yo no creo que haya llegado tan lejos siendo un pendejo. Y ese es el gran problema, que quieren más bien hacernos pendejos a nosotros. El gobierno de un estado tiene toda una estructura administrativa y cada funcionario público, cada servidor público es responsable de la parte en el desempeño del ejercicio de sus funciones. Yo de manera directa nunca otorgué ningún contrato a Rabate. Siendo Nunca. gobernador. No era mi facultad. ¿Su gobierno no? No, mi gobierno no sé, pero yo no. Pero el gobernador, No, ¿no? es Y que usted después me recibir pregunta, dinero de esa permítame. empresa. Permítame, es que usted dolosamente dice, usted le dio un contrato y después recibió. No mienta. No, ni miento ni soy le dolosa. digo y se lo digo con todo respeto, yo no otorgué ningún contrato a esa empresa que usted menciona. Bueno, dice que no le encontró ninguno, pero el gobierno de Tabasco sí. Y nunca se dio cuenta. Hasta que misteriosamente esa empresa le dio dinero para su campaña pública. Tampoco se dio cuenta, porque él dice que pagaba muy bien, y el periódico Reforma trae con cálculos de que el ISR que pagó Adán Augusto López en ese tiempo, 79 millones de pesos tuvo de ingresos entre 2023 y 2024. Era secretario de Gobernación y tuvo ingresos muy por encima de ser secretario de Gobernación. Él dice que tuvo esos ingresos por honorarios de trabajo, venta de ganado, alquiler de inmuebles y una herencia, entre ellos un departamento en Houston, ¿no? Dice que tenía todo eso. Yo no sé cómo puede ser honorarios de trabajo como notario y como asistente económico y legal cuando era secretario de Gobernación. Se supone por la ley de funcionarios públicos que no se puede, pero ya saben que para Adán Augusto López puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, pagó en ese tiempo 1.9 millones de impuestos, el 2.4%. Tenía que haber pagado 26 millones, pagó solo menos de 2 millones de pesos. Y de eso nos saltan. De eso nos saltan. No se sabe, se sabe por lo pronto que el dinero, alguno de este dinero, fue a partir de contratos de empresas que se contrataron con el gobierno. Y que luego le dieron dinero para su campaña. Dinero público. Pero bueno, ¿irá a renunciar a Adán Augusto López después de estas revelaciones hechas por Televisa? Recibido la petición por parte de sus compañeros de la bancada parlamentaria, la solicitud posible de su licencia. ¿Se irá, no se irá? Siempre andan circulando nombres de quienes podrían tomar su encargo en estos momentos. Pues díganos, ¿su encargo está firme hasta que termine la legislatura? Yo de mis compañeros senadores, tanto de los integrantes del grupo parlamentario de Morena, que somos la mayoría, los del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y los del Partido Verde Ecologista de México, que integramos el bloque mayoritario, como se le conoce, solo he recibido solidaridad, mensajes de aliento. Desde luego que cuando empezó esta andanada contra el movimiento, pues hemos hecho comentarios, y desde luego que somos un grupo parlamentario que no precisamente se caracteriza por la uniformidad de nuestra forma de pensar o de actuar, pero como un colectivo trabajamos de manera unida. Si no lo hiciéramos así, pues las reformas constitucionales no hubiesen sido posibles. Si no actuáramos de manera unida, despojándonos de ambiciones de tipo político personal, pues no hubiese sido posible la reforma judicial. Este país se sigue transformando gracias a que quienes representamos a las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues actuamos de manera unida. Algunos somos fundadores del movimiento, otros se fueron sumando en el transcurso de los años y otros se sumaron en alguna coyuntura específica, pero todos tenemos un solo objetivo, y es mantener en alto la bandera de la Cuarta Transformación. ¡Qué vergüenza! Lo peor del caso es que lo que dice tiene razón. Todos se encubren. Todos están encubriendo. Muerto políticamente Adán Augusto,
Ni de broma. Está vivito y coleando. Mejor deje que me ría un ratito, ¿no? Es que yo no me río de por sí. Buenas tardes, senador. El muerto Yo que quiero vos preguntar- matáis goza de cabal salud o que intenta matar. Vean ustedes, el muerto que ustedes dicen goza de cabal salud. Tiene razón. Al día de hoy, 29 de septiembre del 2025, hubo solo una persona que pidió la renuncia de Adán Augusto López, Manuel Espino. Hoy no puede hablar, tiene un derrame cerebral. Pero de ahí en fuera, no hay un solo senador, un solo diputado, un secretario de Estado, un diputado local, un gobernador de Morena, un presidente municipal de Morena. No hay nadie que diga, retírese. Nadie. Ese es el nivel. Ahora que está tan de moda el documental del PRI de Denise Merkel, y que uno lo ve y dice, ¿por qué nadie hacía nada? Por lo mismo que hoy nadie está haciendo nada. Porque lo que importa es la plenitud del pinche poder. No importa la rampante corrupción, el evidente conflicto de interés, la inseguridad que va ligada totalmente a la deshonestidad de estos políticos. Lo que importa es el poder, como sea, mantenerlo bajo cualquier circunstancia, contra todo pronóstico. Y ahí, por supuesto que tiene una responsabilidad política la presidenta y sobre todo el expresidente López Obrador. Nadie se mueva, nadie lo cuestione, nadie trate de cuestionarlo o señalarlo por los descubrimientos tanto periodísticos como judiciales. Nadie, porque está protegido por Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿es sostenible todavía su permanencia en la coordinación de Morena en el Senado de la República? Yo creo que el senador Adán Augusto va a aclararlo más tarde. Yo estoy solidario con él porque es un momento en el que no puede llevarnos ni la infamia ni tampoco la vileza. Respeto lo que está pasando y le expreso mi solidaridad. Pero se pone entre la espada y la pared a la presidenta y la credibilidad No que se tiene tiene. por qué ponerle entre la espada y la pared, es un poder autónomo, el poder legislativo, y depende de él y de los legisladores, no tiene nada que ver la Pero es miembro presidenta. de Morena y está. No, pues como son 30 millones de miembros, pero no por eso va para hacerlo la presidenta. A ver, espérenme. No, perdóneme. Son 30 millones de mexicanos que votaron por Morena, no 30 millones de miembros. No llegan ni siquiera a los 10. Están en esa posición que está buscando Andrés Manuel López Beltrán. No nos quieren barrar a los mexicanos en su partido político. Porque además, con todo respeto, puede haber 100 millones de afiliados a Morena como si fuera Partido Comunista Chino. ¿Eso quiere decir que esos 100 millones tienen que defender a un corrupto o un inepto? Entre corruptos se defienden. Entre ineptos, por supuesto que se protegen y se encubren. ¿Ese es el gobierno que queremos? Miren, yo entiendo que haya mucha gente a nuestro alrededor que estos cuestionamientos se los pasen por el arco de triunfo y que no les interese porque creen que son un ataque, porque los conservadores y todo eso. Pero yo no creo que el mexicano sea tonto. Al contrario, creo que es un pueblo que haciéndolos entender que eso no tiene que ver con que uno quiera que regrese el PAN o que regrese el PRI o que regrese Movimiento Ciudadano, lo que ustedes quieran, no. ¿Dónde está el cuestionamiento a estos políticos que hoy en día nos están demostrando que prefieren defenderse a ellos en su complicidad o en su ineptitud, cualquiera de las dos, porque no hay, discúlpenme, otra explicación? Ay, éramos muy inocentes. No, perdóname. Adán Augusto López tiene todo menos inocente. Ingenuo, pongámoslo así. Ingenuidad no tiene ninguno de estos. De ingenuos no tienen nada. Ay, no me di cuenta. Ay, seguí trabajando y no me percaté. Ay, está mal el correo que puso mi contador. ¿En serio se las vamos a creer? Yo no estoy, sinceramente, muy claro que la gente en México quiera creerse esas. ¿Ustedes creen que hoy en día la gente en
Michoacán, por dar un ejemplo, están muy tranquilos con lo que está sucediendo. Vamos a Tepalcatepec este fin de semana, de nueva cuenta, el infierno. Infierno en Tepalcatepec, allá en Michoacán. Fue el informe de Ramírez Bedoya y la gente ni fue. ¿Por qué? Porque hubo ataques, tanto por tierra como por aire. Por aire sí, con drones. ¿Ustedes creen que la gente allá en Tepalcatepec, en todo Michoacán, en Apatzingán, en Tierra Caliente, se la creen? ¿Creen hoy en día que los políticos son ingenuos y que el problema de seguridad nada más tiene que ver con que se viene arrastrando? Y olvídense, desde Calderón, desde Fox. Pues claro que no. Pero la propaganda es muy buena. Muy, muy buena. Y lo que quieren es, a partir de la propaganda, intentar tapar esto. Miren, solo el fin de semana, que fue todo el caso de Adán Augusto López, ¿cuántas notas vieron ustedes de los propagandistas que hablaran de esto? Ni una. Todas hablaban de lo que ustedes quieran, ¿eh? No quiero ir mucho más allá. ¿Ustedes creen en realidad que hoy en día todos los desaparecidos y secuestrados por el crimen organizado en el país están tan... Ay, fue un error o un accidente? El Jesus, secuestrado, levantado por el crimen organizado, tuvo que lanzar agradeciendo un video en redes sociales y aclarando ciertas cosas después de lo que dijeron de él. Hola mundo, quiero agradecer a toda mi familia de sangre, mi familia biker, a toda nuestra comunidad y todos los medios de comunicación. En verdad, gracias por su apoyo, por su búsqueda, por acompañar a mi hermana y a toda mi familia. De verdad, estoy muy agradecido con Dios y con todos y cada uno de ustedes. Afortunadamente, yo estoy bien, yo estoy vivo y por eso estoy totalmente agradecido. En tanto lo que todos quieren saber, detalles, dónde estaba, etc., la verdad es que no tengo mucho que compartirles. No podía ver absolutamente nada porque todo el tiempo estuve con los ojos vendados, por eso tengo esta cosa en la cara. No sé a dónde me llevaron. Yo creo que estaba en un cuarto, una habitación. No pude escuchar, identificar algo del exterior. Recuerdo que siempre había música sonando. Supongo que había una bocina, algo por el estilo. Siento que perdí la noción del tiempo desde el día en que llegué ahí. No tenía idea de cuántas horas, días o semanas habían pasado. Y aunque por momentos eso me hacía sentir muy frustrado, logré mantenerme en calma. No me trataron mal. Me daban agua, me daban comida y me permitían ir al baño. Sé que esta experiencia terminó gracias a que yo no estoy implicado en ningún acto delictivo ni en ninguno que atente contra la vida. Sé que la fuerza que me sostenía venía de sus oraciones y de su fe junto con la mía. Eso fue lo que siempre me acompañó. Ahora toda mi atención se encuentra en el presente y en el camino que tengo que recorrer para reintegrarme a nuestra comunidad. Solo puedo estar eternamente agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad biker y todos los medios de comunicación y toda la ciudadanía por su inmenso apoyo. Tengo fe en que con el tiempo esto pasará a convertirse en una historia que algún día, si Dios Padre me lo permite, podré compartir con mis nietos. De verdad, muchas gracias por liberarme, gracias a todos ustedes y gracias a Dios. Nos vemos en el camino. Imagínense ustedes ser alguien que tiene que hacer un video en donde tiene que agradecer, lo cual siempre es de buen ciudadano, pero tener entre líneas que aclarar que no es parte de ninguna organización del crimen organizado ni que está en una investigación porque alguien lo dijo. ¿Ustedes creen que este individuo va a volver a creer en cualquier nivel de gobierno? En los locales, en los estatales, en el federal. ¿Ustedes lo creen? Por supuesto que no. ¿Cómo le va a hacer sus familiares? Que de pronto saben que quien lo terminó salvando fue el mismo crimen organizado. Y aquí seguimos en las discusiones de que si dice la prensa o no dice la prensa. No, a ver, vámonos a la calle. En la Ciudad de México el fin de semana hubo una lluvia brutal.
Sí, brutal, pero al final del día, una lluvia que se sabía que iba a suceder. Ya pasó en Álvaro Obregón, ya pasó en la Magdalena Contreras, ya pasó en Tlalpan, pasó en el oriente de la ciudad, en la zona de Iztapalapa, de Iztacalco, de Gustavo Amadero, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, la tormenta fue de aquellas. De aquellas. ¿Cómo estaría la cosa que tuvo que cerrar el aeropuerto? Lo cual ya se está convirtiendo en algo muy común en México. El problema fue un poco más. ¿Por qué? Porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que confirmar que se echó a perder porque le cayó un rayo a la torre de control, el sistema de navegación. No sabían dónde estaban los aviones. Se tuvieron que cerrar las pistas. Es muy común que se cierre una de las pistas. La pista más grande siempre se cierra porque ya se está inundando de manera recurrente. Y un rayo cayó en la torre de control. Dicen ellos que en ningún momento se perdió contacto con las aeronaves. Pero pues hay quienes dicen que a los mismos pilotos les dijeron, el rayo afectó el sistema. Y luego se volvió a replicar el domingo. Hubo vuelos de 1 hora que hicieron 6 porque tuvieron que ser desviados, ya sea a Querétaro, algunos a Veracruz, algunos al aeropuerto Felipe Ángeles, en fin, a todos lados, porque no había de otra. Y ustedes saben que cuando uno se desvía, pues me desvían a Felipe Ángeles, pues de estarme esperando, mejor me bajo y tomo un taxi, si es que hay, para la Ciudad de México. En este caso no fue así. Y hubo un montón de gente que se quedó en los aviones ante la infraestructura raquítica que está teniendo el aeropuerto, en donde además de todo, imagínense en dónde estamos ya metidos. Hay ya una circular de que ya no se puede, para que vean en dónde estamos, ya no se pueden tomar fotografías dentro del aeropuerto de la Ciudad de México en lugares, dicen ellos, de seguridad. No solo en migración, sino en muchos otros lugares del aeropuerto. Ya llegan los agentes de seguridad y dicen, borre la foto, borre la foto, borre la foto, para que no se vea el desastre que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Conozco a alguien que se está volviendo millonario en su cuenta, nada más de eso. Pues qué bien, lo hace muy bien y ahora se lo van a impedir por denunciar en dónde está mal el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y se enojan. En uno de estos vuelos que venía de Chiapas hacia la Ciudad de México y que fue desviado al aeropuerto Felipe Ángeles, venía el secretario de Educación, Mario Delgado, pero también venía el director de la revista Etcétera, Marco Levario. Oye, Mario, 2 preguntas. Después de 5 horas de vuelo, ¿qué opinas de la infraestructura del aeropuerto de la Ciudad de México? Pues hay que revisarla. Pero fíjate, se fue la luz, se inundó y la torre de control falló. Falló. Las 3 cosas. Sí, son los reportes que ahorita tienen los medios de comunicación. ¿Cómo ves? Hay que revisarla. ¿Revisarla o corregirla? ¿Cómo la corriges si no la revisas? Pero si no hay presupuesto para eso, ¿cómo hacerla? ¿Quién te dijo? Pues ¿por qué no se ha invertido? Pues está arreglando, ¿sabes? ¿Cómo? Por arreglarse está estos estropicios que estamos viendo, o sea, por arreglos del aeropuerto. Hoy se retrasó por la lluvia, como dijeron. No, pero el piloto también dijo que fue por la infraestructura, lo escuchamos juntos, lo tengo grabado. ¿Tú lo escuchaste? Pues qué bueno que tienen dictamen el piloto, ¿no? Pues imagínate si no él. Ese es el tema, ¿no? Y además ahorita los reportes de las distintas dependencias están confirmando que se trató de estas 3 fallas que te digo. O sea, no es culpa de la lluvia. ¿No te enoja 5 horas de vuelo? Pues ¿No? Digo, a mí sí. ¿O qué opinas de las familias? Es que no fue la lluvia, falla. Pero yo no. Entonces, mientras estamos grabando están el Financiero, Reforma, todos los medios de comunicación, el piloto lo dijo. Muy confiables todo. Pero si todos aquí estamos escuchando. Ay, pero estás grabando. Si no lo permites. ¿Por qué estás grabando sin pedir autorización? ¿Me autorizas una entrevista? No te autorizo entrevista. ¿De verdad? Una educación de decir que vas a grabar. Porque grabas a mis espaldas, ¿no?
Pero entonces no me permites una No, no entrevista. te permito entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué no? Oye, eres un funcionario público. ¿Y qué? Pero no estoy ahorita en... ¿En qué? Claro que sí. Veniste a trabajar a Villahermosa. No seas acosador. ¿Pero cuál acosar? ¿Pero andas grabando a escondidas? ¿Pero por qué a escondidas? ¿Te lo puse enfrente? No, no me lo pusiste enfrente, lo pusiste atrás. No, aquí está. Pero yo te voy a empezar a grabar a ti. Sí, claro. Te digo de nuevo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Para preguntarte qué opinas de que hayamos estado en un vuelo de 5 horas 10 minutos cuando debió de ser de 1 hora con 40 minutos. Tú tienes tu dictamen, ¿para qué me preguntas? No, te estoy preguntando qué opinas de eso. Caballeros, buenas Tú noches, ya estamos en espera de... tienes tu conclusión. Quienes nos están escuchando escucharon que el piloto dijo, el conductor dijo que es por la infraestructura del aeropuerto. Los medios de comunicación están informando eso. Se fue la luz, todo eso. Aparentemente... Es un farsante. Empieza este señor a grabarme a mis espaldas. No, siempre he tenido esto. Como ustedes lo vieron, siempre está el micrófono detrás de mí. ¿Pero por qué me insultas si yo te hago una pregunta nada más? Yo a ti no te estoy insultando. No entiendo el insulto. Pues no tienes por qué andar grabando así. No me aceptas ninguna pregunta. ¿Cuáles escondidas? Aquí está. Permiso entonces, primero. Pero No así escondidas. Pero te hice una pregunta pública. Así son ustedes. Pero tú eres servidor público, Mario. Por eso, hazme la pregunta. Ahí Dime, a está. ver, ¿Qué ¿te puedo opinas? entrevistar? Hazlo. ¿Quieres que yo te dicte lo que tengas que responder? No, tú ya tienes tu ¿Tú por conclusión. qué me quieres dictar a Tú mí ya lo que yo tienes- tenga que Tú ya preguntar? tienes tu conclusión. No es conclusión mía. Lo escuchamos, está en los medios. Es un informe del aeropuerto internacional. Es un reporte del aeropuerto internacional Enséñamelo. de la Ciudad de ¿Dónde está México. el reporte? Mira, como te estoy grabando en estos momentos, no lo puedo ver, pero quienes nos están viendo en estos momentos pueden saber, en efecto, que eso es lo que están informando. Son payasos. Son payasos. Esa es la manera que tienes de responder. Yo no te estoy agrediendo, Eres Mario. un provocador y un payaso. ¿En qué te estoy provocando? Solo te hice una pregunta. Cobarde, además, porque empieza a grabar. ¿Por sin qué decir. cobarde? Siempre te puse el micrófono aquí. Ay, sí. Siempre. Sí, ahora Pues resulta está grabado aquí. hipócrita. O sea, ¿ya no me vas a dejar ni la segunda pregunta? No estoy en entrevista. No me vas a dar ni la Y segunda. deja de acosar. ¿Pero No cuál estoy te en estoy entrevista. acosando? ¿La segunda pregunta no se puede? ¿Cuál pregunta? Mira, yo entiendo que tienes Esto- bastantes problemas con Carmona como para que te sientas mal o acosado conmigo. Simplemente te estoy... La segunda pregunta ¿Cuáles programas es simple y con sencillamente, ¿qué opinas Estás- de la situación de violencia que vivió Tabasco el día de ayer? ¿Cómo no? También grabo para ustedes. El día de ayer vivió Tabasco una situación de violencia. Repíteme No, lo que me dijiste. Desde luego, entiendo que... Tengo problemas porque... Ahí voy. Entiendo que tienes demasiados problemas con Carmona y que puedes estar muy enojado. Ahora bien, te estoy diciendo que mi segunda pregunta es, ¿qué opinas de que la jornada más violenta que ha tenido Tabasco en los últimos días ocurrió ayer a las 12 del día, quemando Oxxos, 2 camionetas y 11 muertos? Eso pasó. O me dices que tampoco pasó. Es mi segunda pregunta. Nada más. ¿No hay respuesta? Así está. No hay respuesta. Bastante No hubo. payasito. No hubo respuesta. Bien, solo hubo adjetivos. Bueno, luego siguieron los insultos y las confrontaciones en el camión porque fueron una posición remota. La presidenta Sheinbaum estaba también muy enojada esta mañana, no por lo de Mario Delgado, sino sí estaba muy enojada con todo lo que sucedió con las lluvias, ¿no? Y dijo, pues, es que cayó un rayo, entienden que cayó un rayo en la torre de control de la Ciudad de México, donde muchos vuelos se vieron afectados, tuvieron que ser llevados a otros aeropuertos. Cayó un rayo en la torre de control. Entonces, por unos minutos hubo que reiniciar los sistemas y por seguridad lo que se hace en estos casos pues es parar las operaciones hasta que no pueda entrar en funcionamiento nuevamente. Pero la razón fue esta, que hay un rayo en la torre de control. Y esto no se puede evitar con una mejor infraestructura. Tiene pararrayos, tiene todo, pero es algo que es pues imposible de diagnosticar. Entonces no es que se pueda evitar, sino sencillamente se tienen protocolos para cuando llega a caer un rayo, que es muy extraño que ocurra o muy raro que ocurra, pero si llega a caer, pues se tiene un protocolo de atención para evitar
algún accidente. Presidenta, también las pistas del aeropuerto están en mal estado. ¿Se ha pensado en hacer pues algún mantenimiento mucho mayor justo con miras al Están Mundial? manteniendo. Porque hay fotografías donde se ven todas llenas. Sí, pero no sé de dónde sean esas fotografías. Es como, con todo respeto, estos, algunos medios, un periodista, ya ni voy a decir su nombre, que dicen que la culpa de que se haya inundado el oriente es los gobiernos de Morena. O sea, igual los gobiernos de Morena han de haber sido culpables de la inundación en España, o de la inundación en Texas, o de las inundaciones que ha habido este año en todos los lugares del mundo. De una manera, pues, totalmente especial, extraordinaria, de la cantidad de lluvia que cayó. En la Ciudad de México se hizo una obra muy importante que inició hace tiempo y que terminó el presidente López Obrador, que es el túnel emisor oriente, que es otro drenaje profundo, importantísimo. Si no hubiera habido el TEO, pues hubiera sido peor. Pero la ciudad, como ustedes saben, y el Estado de México se están hundiendo cada año. Entonces hay que estar haciendo obras de manera permanente. El reciente sistema de drenaje que se hizo en Chalco, pues ha evitado ahora que se inunde Chalco, y estamos analizando junto con la Ciudad de México y el Estado de México para ver particularmente esta zona del oriente donde está el Puente de la Concordia y también el límite entre Iztapalapa y Neza para evitar inundaciones hacia adelante. Miren, rápidamente, varias cosas. Punto número 1. Los opositores en Jalisco, desde mi amigo Irán, pasando por Juncal, la diputada Itzul, la diputada Candelaria, es que ustedes quieran, revisen sus distintas publicaciones de los últimos 4 meses. La crítica agria, acérrima, hacia los gobiernos de Guadalajara y de Jalisco por las inundaciones. ¿Por qué ahí son válidas y no son válidas en la Ciudad de México? 2, dice que son las lluvias atípicas como las que cayeron en Europa. Perdón, la falta de mantenimiento en la Ciudad de México, específicamente en la zona oriente, es muy patente. Muy, muy patente. 3, habla del túnel emisor oriente que dice que lo acabó López Obrador y lo presentó y lo iniciaron gobiernos priistas. Estamos hablando de hace 30 años. 4, habla del hundimiento que tiene la Ciudad de México. Y expertos ingenieros que hablan de cómo la Ciudad de México ha disminuido, atrasado, ralentizado su hundimiento a solo 2 centímetros por año, cosa que no sucedía anteriormente, porque ya estamos tan compactos que ya no hay más para abajo. Y aún así, miren en dónde estamos. Y habla de cómo, pues al final del día, hay estas enojos, por decirlo de alguna forma, por parte de los periodistas. Iztapalapa se inundó de tal forma que el día de ayer fue la delegada Aleida Alavés y la trataron con la punta del pie los vecinos de Iztapalapa. Calientan los ánimos ante la visita de la alcaldesa Aleida Alavés Ruiz en la Vicente Guerrero. Los vecinos reclaman el retiro del tianguis y apoyo a todos los damnificados por las lluvias. La alcaldesa tuvo que ser retirada del lugar sin ninguna solución. Es Iztapalapa, ¿eh? No es la Miguel Hidalgo, no es la Benito Juárez. Es Iztapalapa. Los gritos de la gente corriendo a la alcaldesa. 30 millones de metros cúbicos cayó durante la tarde del sábado. Ese es el cálculo que tiene el gobierno según Clara Brugada, que serían equivalentes a 12,000 albercas olímpicas. Eso es lo que cayó. Pero
aquí lo interesante es ver cómo las lluvias han caído de forma recurrente y la manera en la cual está actuando el gobierno de la Ciudad de México ha sido rebasado. Pero claro, mejor no digamos nada. ¿Para qué nos complicamos la vida? En Guerrero hubo ataques este fin de semana de nueva cuenta, en Chilpancingo. Ahora sí, rayos, se puso feo la cosa, Creo que quedaron gente adentro. Se pasaron así. Dale, chavos, con cuidado. Pero eso también seguramente es culpa del calor, como decía Avelina, la presidenta municipal de Acapulco. Se acordarán ustedes. Ya que estamos hablando de calor político, el viernes, obligado por la ley, Francisco Garduño, el exdirector del Instituto Nacional de Migración, tuvo que dar una disculpa por los muertos de la Estación Juárez, ¿se acuerdan? Higino Alberto Ramírez Torres, Óscar Pineda Torres, José Alfredo Hernández Muñoz, Jesús Eduardo Velázquez Cantón, Eduardo de Jesús Caraballo López, Jason Daniel Acarí Rodríguez, Esteban Arango Morí, Rubés C. Manríquez Pérez Rodríguez, Carlos Eduardo. Nombre por nombre. Nombre por nombre. Yo solo les digo, si esto hubiera sucedido con el PAN o con el PRI, la indignación pública sería enorme. Pero como los que se indignaban entonces hoy están recibiendo sendos cheques y huesos, mejor nadie se indigna. A menos, claro, que alguien les mande por alguna razón un documento y aparezca en su noticiero estelar. Pero no hay indignación y debiera de haberla. Anunciaron ya los nombres de quienes van a estar en los foros para discutir la nueva reforma a la ley de amparo. Melissa Samantha Ayala García, Juan Pablo Gómez Fierro, este hombre odiado por López Obrador por la cantidad de amparos que dio en contra de, entre otras cosas, el Tren Maya o la ley eléctrica. Jaime Cárdenas, que tampoco lo quieren nada, ¿se acuerdan que fue el director del instituto para regresarle al pueblo lo robado y se salió de ahí porque vio la ratería que había? Ivette Galván, Rogelio Rodríguez Garduño, Arturo González Ferreiro, Jorge Nader, Luisa Fernanda Tello, Susana Gabriela Camacho Maciel, Raúl Armando Jiménez, Georgina Velasco, Ricardo Paredes, César Silva Mejía, Gabriel Pérez Ríos, Alejandro Gutiérrez Muñoz, Lidia Monsalvo, Ligia González, María Cristina Vizcaíno, Natalia Telles, déjenme seguir con la lista, José Alberto Priego, Ulrich Richter, que es este abogado que le está a punto de ganarle una demanda a Google, Carlos Cuenca, Claudia Aguilar, Benjamín Canela, Jorge Santiago, Famiala Estrada, Ileana Moreno, Gerardo Carrasco. Gerardo Carrasco fue uno de los principales críticos de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y de la construcción del Tren Maya y hoy defiende esta reforma a la ley de amparo. Santiago Aguirre, Marat Paredes, Román Lascano, Macahui Staines, Francisco Javier Sandoval, Ricardo Cervantes, Andrés Aguinaco, Víctor Jorge Banda, Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, fíjense ustedes, nada más para que lo sepan, fue vocero del PRI. Vocero del PRI. Si ustedes ven este famoso documental de estos tiempos del PRI, Andrade sale una y otra vez. Fue cronista deportivo en Televisa, pero fue vocero del PRI y también es hermano de Sergio Andrade. Pero fue vocero del PRI y ahora está metido hasta las cachas con Morena. Solo para que vayamos entendiendo en dónde estamos. Estos jueces que, como bien saben ustedes, estas reformas judiciales que cada día van peor. A ver, para aclarar, yo estoy dando cumplimiento a una sentencia de amparo, ¿no? O sea, no es que sea mi determinación, es la determinación del juez que conoció de... ¿Declarar incompetente usted? ¿Lo va a mandar al fuero común o qué es lo que va a suceder respecto de la petición únicamente de la facultad de atracción con que cuenta su señoría para conocer de ambos delitos, tanto del orden federal como el del fuero común? Se le solicita respetuosamente se manifieste en ese sentido. ¿Es cuánto? Defensa.
Sin nada que manifestar, señoría, acatamos la resolución y de considerar esta defensa, si existiese en su caso algún defecto en el cumplimiento, pues estaremos en facultades de recurrirlo por la vía que corresponda, mismo derecho que tiene la Fiscalía de no considerar conducente la resolución. Consideramos que la resolución emitida por su señoría de no tener ninguna modificación, cualquiera de las partes, estamos en aptitud de recurrirla si es que no estamos de acuerdo con la misma. ¿Es cuánto? Y el interés tanto del Estado como de los derechos de las personas, y en el entendido y tomando en cuenta los argumentos que me presenta tanto la Fiscalía como la defensa en sus respectivas solicitudes, me veo en la necesidad de, para un análisis profundo y para que la decisión sea lo menos lesiva tanto para el Estado como las personas, decreto un receso indefinido y para que cuando reanudemos la audiencia daré mi determinación. José Daniel Olvera se llama, era becario, no sabía ni siquiera por qué estaba dando el amparo. Así que como no sabía, mejor se fue a un receso, a ver si alguien le explicaba. Ya casi para terminar. La maroma que están dando hoy en día por parte de Morena y del gobierno, es decir, que ya se acabó el huachicol, que López Obrador acabó con el huachicol, solo que ahora es otro huachicol. O esto que ahora le han llamado huachicol fiscal, pero que en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Dios. ¿No? O sea, lo pretenden, hasta le ponen el nombre para dar la idea de que se trataba de lo que antes existía, que son las fugas en los ductos. No, eso se acabó, prácticamente se acabó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo declaró en su momento. Claro, porque se cambió el negocio nada más. Ahora, en lugar de que el combustible saliera de los ductos de Pemex, entraba por otro lado, se vendía de forma ilegal y no salía de las arcas de Pemex. Y entonces lo que terminaba era siendo un pingüe negocio de 480 millones de pesos diarios. 480 millones de pesos diarios. Pero esta dirigencia de Morena quiere decirnos que el presidente sí acabó con el huachicol. López Obrador, por supuesto. Vamos a desmentir a la secretaria nacional de comunicación de Morena, Camila Martínez. El gobierno del presidente López Obrador se enfrentó al problema con decisión. Se cerraron las válvulas, el ejército y la marina cuidaron los ductos y se desmantelaron bandas enteras. Primero, es mentira que AMLO haya acabado con el huachicol. Si comparamos el sexenio de Enrique Peña Nieto con el de López Obrador, aumentó un 117% este ilícito, y con cifras de Pemex. ¿Para cuándo la disculpa de López Obrador por decir que ya se había acabado el huachicol? Porque no solo no acabó, empeoró. Desde el poder se creó el huachicoleo fiscal. El mismo López Obrador decía que ningún negocio jugoso en México sucedía sin que llevaran el visto bueno del presidente. Todos los negocios jugosos que se hacían, todos estos últimos escándalos de corrupción, es muy difícil que no llevaran el visto bueno del presidente. No olvidemos que en esta novela están involucradas las aduanas, la marina, esa institución que en algún momento fue la más respetada por los ciudadanos, y por supuesto, colusión con gobiernos estatales. ¿Y se acuerdan de Alfonso Romo, propietario y fundador de Vector Casa de Bolsa y jefe de oficina al principio del sexenio de López Obrador? Bueno, a Vector se le vincula por operaciones de lavado de dinero con empresas relacionadas al huachicol fiscal. Tan ya nadie les cree que en apenas un año de nueva dirigencia de Morena estamos por llegar a los 10 millones de afiliados y afiliadas. Ahora, presumen que ya van a llegar a los 10 millones de afiliados en Morena. Y no dudo que lleguen a esa cifra, pero más allá de fijarse en la cantidad de afiliados, Camila, deberían fijarse en la calidad. Parece que el tener vínculos con el crimen organizado, ser corrupto o haber cometido algún delito es requisito para crecer en las estructuras de Morena. Y tiene toda la razón. Bueno, o si no criticar nada, no cuestionar nada, como Camila Martínez. Bueno, si no critica a su dentista, pues cómo va a criticar a todos los demás. Y como el huachicol ha crecido tanto, pues la presidenta tiene que defender a los que podrían tener algo que ver con el huachicol, como la secretaria de Energía, Rocío Nale. En México, pues encontró, y todavía siguen las investigaciones, pues un grupo de personas que se dedicaba a esto. Pero también en Estados Unidos hay, porque se requiere también la coparticipación de personas en Estados Unidos. Algunos de ellos han salido en los medios. Entonces, esta información conjunta pues es muy importante
para parar cualquier tráfico ilegal de combustibles. En este mismo tema, Presidenta, en días recientes, el general en retiro, Eduardo Travis, que fue el encargado de la seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, comentó que él desde el 2018 informó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, sobre este tema del contrabando ilícito y los problemas portuarios. Yo le quiero preguntar si la hoy gobernadora de Veracruz está contribuyendo en estas indagatorias en el combate a este delito y si ella es investigada por este tema. Ella no es investigada, ella hizo algo muy importante siendo secretaria de Energía. Ella disminuyó de manera muy importante los permisos de importación. Durante muchos años, hasta la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, el único que podía importar combustibles era Pemex, el único. No había ningún otro privado que pudiera importar combustibles. A partir de la reforma del 2013 se abre la posibilidad de que privados importen combustible. Durante el periodo de Peña Nieto se abrieron los permisos de importación de manera indiscriminada, muchísimos. No tengo ahora el dato. Rocío lo que hizo desde Secretaría de Energía fue disminuir de manera muy importante los permisos de importación y tener control sobre esas importaciones. Entonces, eso de manera muy importante. Y además, en el caso de Pemex, pues tener mucho mayor control sobre la importación de combustibles. Nosotros, ¿por qué es importante? Nosotros iniciamos la investigación a partir de que ocurrió en marzo. ¿Qué ocurrió previamente? Pues en todo caso es parte de la investigación. Pero nosotros actuamos por lo que estaba ocurriendo en marzo de este año. Entonces, Rocío hizo un trabajo muy importante en Secretaría de Energía. Y si las autoridades piensan que puede contribuir con alguna información en su periodo como Secretaría de Energía, pues estoy segura que estaría en condiciones de informarla. Se quitó la importación, pero porque se convirtió en importación ilegal. Ilegal. Les digo que la gente no es tonta y habría que aprender a leer los números. Creo que aquí les falta. Hoy están dando a conocer esta encuesta del Financiero que habla de la aprobación de Claudia Sheinbaum, 73%. El momento más alto es en febrero, 85%, ante los ataques de Donald Trump. Y entonces, lo interesante de esto, 73%, son los otros datos. Y entonces dice, en los últimos 12 meses, ¿diría usted que los siguientes aspectos en el país han mejorado, han empeorado o no ve cambios? Y entonces aquí viene una parte muy interesante, porque el único aspecto en donde mayoritariamente sale que ha mejorado, que no le gana el empeorado y no ve cambios, es escuela y sistema educativo. Pobreza y desigualdad, servicios médicos y salud pública, combate al huachicol y Pemex, todo sale que ha empeorado o no ve cambios. Empeorado o no ve cambios. Y entonces ahí uno va viendo, ¿no? O sea, en escuelas y sistema educativo 48%, pobreza y desigualdad ha mejorado 48%, servicios médicos y salud pública 44%, contra 56 que dice que no, el combate al huachicol 39%, Pemex 36%. Y si uno ve luego las encuestas de cómo califica la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando estos aspectos, fíjense ustedes. La economía comenzó en 74% que iba muy bien, va en 53%, contra 43% que dice que va muy mal, subiendo. Economía. Corrupción, 75% de la población dice que va muy mal el país en corrupción. 75% dice que va muy mal el país en corrupción. Seguridad pública, 54% del país dice que va mal. 54%. Contra 41% que dice que va bien. El sexenio empezó en 57 bien y 37 mal. Ahora va en 54 mal y 41 bien. Crimen organizado. 74%. 3 de cada 4 mexicanos dicen que el crimen organizado está gobernando este país. Y por último, apoyos sociales. Ahí sí. 3 de cada 4 mexicanos dicen estamos poca madre por los programas sociales. La gente no es tonta. Cuando dicen aprobación de la presidenta,
Claro que están diciendo, pues sí, la conocemos y va bien, pero estamos hasta la madre de lo mal que está el sistema de salud. Estamos hasta la madre de la corrupción. Estamos hasta la madre de lo mal que está el Huachicol y Pemex. Estamos hasta la madre de la manera en la cual pues, el dinero está yendo y de los corruptos que están alrededor. Es la misma corrupción del PRI. La gente lo sabe, solo que habría que ayudarlo a verbalizar. Y que no crean que al decirlos les van a quitar los programas sociales. ¿Cómo le haces cuando desde presidencia se defiende a los corruptos? Forma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. Y ahora a nosotros nos toca pues seguir trabajando para erradicar cualquier acto de corrupción que se presente. Y el senador aclaró, y si tiene que aclarar más cosas, que las aclare. Se endeudaron hasta el cuello. Pasaron la deuda del país de 10 a 20 billones de pesos. Claro que podrían haber hecho lo mismo. Endeudaron el futuro de los mexicanos para defender a estos corruptos, para defender a Dan Augusto. Díganme cómo vamos a crear un gobierno en donde es evidente la corrupción, la ineptitud. Y salen con que es que se olvidaron de la corrupción del pasado. ¡No, señora! Se está olvidando usted de la corrupción del presente, la que usted tendría que estar combatiendo en este momento. No, señora. A nadie se le olvida lo corruptos de los priistas. Esos mismos que tiene usted muy cerca. Usted no fue priista, pero ¿cuántos de su gobierno, empezando por el coordinador del Senado por parte de Morena, fue priista? Su secretario de Economía, su exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, solo por recordar algunos nombres. A nadie se le olvida, pero tampoco se debe olvidar los casos actuales, esos que tratan de tapar a partir de la propaganda. No, señora. Basta ya de jugarle a, es que vean el pasado tan corrupto para tratar de tapar la podredumbre del hoy. ¿Quieres realmente servirle a México? Deje de jugarle a taparle el ojo al macho. O dicho de otra manera, deje de hacerle el trabajo sucio a su padrino político. Reporte de tráfico. Ya, suficiente. Ayer hubo complicaciones serias en los Estados Unidos. Serias. Hubo un ataque en una iglesia en Grand Blanc, allá en Carolina del Norte. Un hombre llegó con una van a una iglesia, la estrelló, la hizo estallar. Tremenda la situación allá. Tremenda. Obviamente salieron muy rápidamente a decir qué era lo que estaba sucediendo y quién había sido el agresor. That suspect is a 40-year-old male from the city of Burton, who we identified as Thomas Jacob Sanford. That's Thomas Jacob Sanford, S-A-N-F-O-R-D. Vean ustedes nada más. Claro que Trump está un poco más preocupado por otras cosas. Esta mañana dio a conocer que todas las películas de Hollywood que fueran filmadas en otros lugares, los Avengers van a tener un arancel del 100%. No vaya a ser el diablo. Gracias a la gente que nos siguió en Facebook. Pásense a Instagram, o si no, mañana a las 8:30 de la mañana. Ya para que sea mucho más fácil para todos y todos estemos así. Es en Michigan, no es en Carolina del Norte, disculparán ustedes. Sí, es Grand Blanc, Michigan. Muy bien. Dice Pam Bondi, la secretaria de la fiscal, que debido a esto van a hacer mayores labores para luchar contra el terrorismo interno. We're witnessing a new era of political violence. Assassins have tried to murder President Trump twice and tried to kill Supreme Court Justice Kavanaugh. In Minnesota, legislators and even children attending Mass were gunned down in cold blood in 2 separate incidents. And an assassin targeted and murdered our friend Charlie Kirk.
A sniper shot 3 people at a Texas ICE facility, and now more than 200 violent rioters were at a Chicago ICE facility chanting, "Arrest ICE, shoot ICE." At least one had a gun. We've seen this before. We saw it in Portland and with the LA riots. These are not peaceful protests. These are coordinated attacks by radical extremists, and they end now. Bueno, ahí tienen ustedes a la fiscal Bundy. Muy preocupados andan todos, Marco, allá en los Estados Unidos. Fíjate cómo el día de ayer Eric Adams, el alcalde de Nueva York, se retiró de la contienda porque quieren tapar el paso de Zoran, el candidato demócrata que tiene muchas filias socialistas, así lo dice él, y pues vamos a ver hacia dónde acaba esto, ¿no? Sí, Gonzalo, buen día para ti, para todas y todos. Pues sí, complicadas algunas cosas todavía allá, y pues la carrera esta que política, cómo se van dejando los lugares. Bueno, allá no ha habido apagones en Guadalajara. Apagones no, pero nuevamente volvió a llover durante la madrugada y otra vez, Gonzalo. Os digo, así como la pasaron así mal, como lo comentabas allá en la calzada de Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, todas esas zonas, híjole, pues nuevamente la vio muy complicada de muchas personas. ¿En dónde fue en este caso la afectación dentro del área metropolitana de Guadalajara? Las afectaciones más fuertes, para variar, Tlajomulco, Adonjón y Juan Pedro Mirazú, donde inclusive hoy amaneció como una alberca nuevamente. No, bueno, y Quirino ahora sí, ya no estaba tan preocupado por su informe. Pues yo no lo vi tampoco, que digamos, muy preocupado por la inundación, porque no lo he visto realmente que se acerque a la gente, y la gente sigue justamente demandando esta atención y sobre todo la solución. Ya ni siquiera, Gonzalo, están peleando el tema de que si les recuperan o no el homenaje de casa, sino el tema justamente de que al menos les puedan garantizar de que no se vuelvan a inundar. No, es que volvemos, necesitas infraestructura, para eso necesitas dinero. El problema es que no hay dinero. Ayer, ¿qué fue lo que prometió Claudia Sheinbaum? ¿Que iba a arreglar las carreteras federales de Jalisco? ¡Qué gran ayuda! Bueno, pues porque esa es responsabilidad del gobierno federal. Que les iba a ayudar en el tren, ¡qué gran ayuda! Pues es parte de los planes que dijo. Pero de las obras que quiere Pablo Lemus, nada, ¿no? No, efectivamente, Gonzalo, y de hecho, justamente como lo comentamos al principio del programa, si alguien tenía dudas respecto de esta, digamos, discrepancia que existe entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, fue ayer justamente. No, a ver, volvemos. Todos podemos hacernos esta idea de, todos se llevan muy bien y la presidenta dijo que hay mucha coordinación y la manga del muerto. Vean los videos. Hips don't lie y tampoco los videos. Vas, Marco. Claro que sí, comentarles a todos y todos cómo se encuentra el tráfico en este momento en la ciudad metropolitana de Guadalajara. Recordarles a todos de las obras que están en la avenida Vallarta de Periférico hacia Aviación y también por avenida Aviación para que lo tomen en cuenta. En Juan Gil Preciado y Arcos de Zapopan hay un percance entre 3 particulares y un vehículo de transporte público en dirección hacia el centro de Zapopan, colapsada la zona. Una volcadura más temprano en Periférico Norte y Alcalde, ya el vehículo ya fue puesto sobre sus ejes, pero todavía hay mucho tráfico en la lateral para que lo tomen en cuenta. En avenida Adolfo y avenida Real del Valle, otro percance, las inundaciones que les comentaba hace un rato en Adolfo y Juan Pedro Mirazú, además inundaciones en Plutarco Elías Calle esta mañana de Javier Minas e Independencia, afortunadamente ya está desfogándose las inundaciones en esta zona del oriente de la ciudad. Se encontraba cerrado también el paso de niveles en algunas zonas como el de Periférico y López Mateos, el de Periférico Mariano Otero, el de Periférico y el de Domínguez también para que lo tomen en cuenta. Un percance en la avenida Santa Margarita y Aviación, otro más también tomar en consideración que el paso de nivel de Laurel y Ávila Camacho también se encontraba cerrado por inundación. Además, una carambola de 6 vehículos ocurrió hace unos minutos en el túnel de Avenida México para quienes van de la zona de Los Cubos hacia Plaza México. En Avenida Isla Raza y Isla Hébridas, un percance donde una vivienda resultó afectada tras salir un vehículo proyectado contra esta. Además, choques también en carretera Nogales, a la altura de la venta del astillero, entrando al área metropolitana. Choques también en Avenida 8 de Julio y Periférico Sur. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Faro y Avenida Las Rosas. Además, nuevamente, la avenida 8 de Julio y el retorno de Periférico Sur, más sincronizados de Mariano Otero a la altura de Las Rosas y Topacio para que lo tomen en cuenta. Y vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Vallarta de Aviación a Rafael Sancio, la carretera Chapala, avenida Lázaro Cárdenas hasta Puelle, además también Patria, lo que es Patria y Américas, y Periférico Sur y carretera Chapala, con momentos un estacionamiento, lo que es esta mañana el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todo. Vaya cosa el viernes pasado en la península de Yucatán, se les fue la luz en toda la península.
Durante horas, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, 10:30, 11 de la noche, se les fue la luz en toda la península de Yucatán, ¿no? Dicen que porque hubo un error en el tipo de gas que les estaba dando la empresa Engie, esta empresa que está muy señalada por errores graves y hasta accidentes casi mortales allá en Tamaulipas. Pero bueno, le echaron la culpa a alguien más. Mientras tanto, la gente sin aire acondicionado, se les echó a perder la comida, hubo gente que terminó deshidratada, en fin, un montón de gentes, pero como siempre, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, ni un usted disculpe, siempre es la culpa de alguien más, Marco. Sí, y si no, pues de la naturaleza, casos atípicos o fenómenos meteorológicos que no pudieron prever. Pues ya escuchaste, ¿no? Ay, pues cayó un rayo, ni modo. Ay, se te inundó como en España. Ay, pobrecitos. Perdón, pero este tipo de mandatarios en donde dicen, bueno, pues mal de mucho consuelo de tontos. No, perdóneme, usted arrégleme mi problema, porque para eso los elegimos. No los elegimos porque me diga, también se inundó España. No, sí, claro, y por un lado, y segundo lo que decías, ¿no? También el gobierno el gobierno federal que presume lo que va a hacer es como si yo dijera, voy a trabajar el día de hoy en mi horario, pues eso para eso me pagan, ¿no? Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, y a todos. Buen día. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Por supuesto que se refiere a Mario Delgado, que se puso muy gallito diciendo que no estoy trabajando. No, el funcionario público es funcionario público 24/7. Ayer, de manera y lo agradezco, iba llegando a la colonia Roma, entonces salgo de un coche, digo mi nombre y alguien dice, ¡Flaqui guapo! ¡Ay, te tomas una foto! Pues claro, ni modo que dijera, no estoy trabajando. Es de un cinismo absoluto cuando pasan ese tipo de cosas. Cinismo absoluto, pero así son los políticos mexicanos. El evangelio del día. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo, ahí tenéis un israelita de verdad a quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberme dicho de mí debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. El viernes andaba en los Estados Unidos Gustavo Petro y se metió en una manifestación en donde estaba Roger Waters, la manifestación por Gaza. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York, I ask to all the soldiers of the USA Army, don't put your hands against the people, not against the humanity. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. Disobey the Trump's order. Obey the order of humanity. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler. Myself, I was praying before the graveyards of the USA soldiers killing during the Second World War fighting against the fascism. Esos abuelos de los hoy mariners y soldados del ejército de Estados Unidos deben dar ejemplo y comprenderlos. Ellos en una gran alianza con pueblos de todo el mundo, con resistencias, dieron y escribieron una página de heroísmo. These people that was the granddaughter and grandson of the people that was killed in the Second World War writing a great page of the heroism. That's why
they have to be, let's use my own words, in the correct side of the history. Y derrotaron a Hitler y el gran peligro que se blandía contra la humanidad. And they defeat Hitler and all the risk of the against humanity leading by the fascism. Hoy es lo mismo. Hay que recordar el ejemplo de los abuelos que lucharon y murieron por la causa de la libertad. Hoy también la humanidad tiene que alzarse por la sagrada causa de la libertad. Today is the same, and the grandson and granddaughter has to fight to defend the freedom. This is the cause of the freedom should be the leading agenda of the soldiers. Y como sucedió en la Primera Guerra Mundial, quiero que los jóvenes, hijos de trabajadores y granjeros, tanto de Israel como de los Estados Unidos, apunten sus fusiles no hacia la humanidad, sino hacia los tiranos y hacia los fascistas. Bueno, pues ¿cómo creían ustedes que lo iban a recibir en los Estados Unidos? Pues lo recibieron de una forma muy sencilla. El Departamento de Estado le retiró la visa. Rápidamente le retiró la visa a Gustavo Petro, que se subió a esta manifestación en pleno Nueva York. O sea, estaba por ahí porque habló, dicen que borracho y drogado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Luego respondió Petro en un tuit diciendo que separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Pues no, porque no cubre que uno vaya a actos políticos extras a ir a la ONU. Pero bueno, hay que defender a los palestinos, sí. Hay que ir en contra del genocidio en Gaza, sí. No se nos olvide lo que estaba haciendo Gustavo Petro. No estaba defendiendo Gaza, estaba llevando agua a su molino. Mañana a las 8:30 de la mañana nos volvemos a escuchar. Las repeticiones ya saben que están en podcast, o si no, se repiten aquí en Instagram y en Facebook. Muy buenos días. No quiso la salida. Seguramente estaba rebelde como Petro. Esto es